muy buenos días a, a nuestras colegas que nos acompañan hoy como invitadas en esta mesa de análisis, en este seminario del Faro Educativo y del ODEJ, del Observatorio del Derecho a la Justicia y la Educación, que alberga aquí el Departamento de Educación, pues con mis colegas Meche Ruiz y Ale Luna, ¿no? Llevamos este seminario mensual. La verdad estamos muy contentas porque estamos ya en nuestro segundo año y hemos tenido más o menos una reunión mensual, que es nuestra meta para discutir temas de coyuntura. Y bueno, pues ahorita justamente estamos en un momento interesante, importante, porque se está discutiendo desde el año pasado el nuevo marco curricular para la educación básica y lo que ello conlleva también en materia de pues elaboración de libros de textos, del plan específico para trabajar en la escuela, de este codiseño. Y además venimos de un contexto bien complicado, donde estuvimos trabajando a distancia por casi 2 años, y esto generó nuevos retos y nuevas dinámicas de trabajo con los profesores. Entonces, justamente para la reunión, nuestro seminario de hoy, pues tenemos a 3 invitadas muy especiales. Una es parte de nuestro equipo, que es Ale Luna. También está la doctora Úrsula Zurita y está una de nuestros estudiantes del doctorado en educación, Miriam Martínez Sandoval. Entonces, un poquito la idea del día de hoy es justamente pues discutir varios temas. Es muy ambicioso, como en cada seminario que nos planteamos, ¿no? 3 temas que nos parece que van muy relacionados, ¿no? Que es la autonomía escolar, el trabajo como una demanda de los profesores, ¿no? Y como algo que se hizo evidente, como una necesidad más evidente aún en la pandemia. Esta idea del trabajo colaborativo, porque para sacar la escuela adelante necesitamos pues trabajar conjuntamente, y ni siquiera solo entre los integrantes de la escuela, las academias, los grupos de profesores, el director, los supervisores, sino también con la sociedad y con los padres de familia, ¿no? Eso se hizo muy evidente en pandemia. Y otro concepto que ahorita está muy de moda, ¿no? Bueno, ¿qué es constituir una comunidad de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo logramos la autonomía escolar, el trabajo colaborativo y las comunidades de aprendizaje? ¿Y cómo aterrizamos esto de las grandes líneas de política a la escuela, ¿no? Entonces, el tema de hoy es justamente eso, es ambicioso. Y les decía, tenemos a Úrsula Zurita, a Alejandra Luna y a Miriam Martínez Sandoval. Me voy a permitir muy rápido leer sus semblanzas. Úrsula es doctora en ciencia política por la UNAM. Desde el 2004 es profesora, investigadora a tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, la Flaxo. Ha coordinado distintos programas de la especialidad en política y gestión del desarrollo. Por ejemplo, también la maestría en ciencias sociales entre 2007 y 2010. Fue responsable del área de seguimiento y evaluación de la institución de Flaxo desde 2005 a 2011. Ha participado como docente en los distintos programas de posgrado, especialidad, maestría y doctorado que ofrece la Flaxo, y también en otras instituciones como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del Campus Estado de México, la Universidad de La Salle, la Pedagógica Nacional Ajusco. Ella ha colaborado en más de 70 exámenes de maestría y doctorado en la Flaxo, en otras universidades, instituciones de educación superior, varias bajo su dirección, ¿no? Pues es una persona especialista en el tema de educación, ciudadanía, democracia, derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, política educativa, participación social, violencia en las escuelas, derecho a la educación, educación para la vida democrática, y con varios otros temas. La verdad es que su currículum es extenso, entonces aquí lo voy a cortar un poquito. O sea, solo comentar, también es miembro integrante del Sistema Nacional de Investigadores del SNI y fungió como consejera ciudadana del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social, Evalúa DF, entre 2012 y 2014, entre muchas otras actividades. Bienvenida, Úrsula. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer estar acá. Muchas gracias. Bueno, Alejandra Luna, parte de este seminario permanente, es licenciada en Letras Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México,
y doctora, recientemente doctorada en educación en esta misma institución. Su experiencia docente se remonta a 1999 y abarca desde el nivel preescolar hasta el universitario, y a través de esta práctica amplió su visión sobre los retos que se van generando y acumulando en los distintos grados. Ella ha supervisado y coordinado grandes equipos de trabajo en el área educativa y ha participado y dirigido proyectos de investigación financiados. Sus líneas de investigación y publicaciones académicas se enfocan más en temas educativos, en especial en el campo del derecho a la educación, el análisis de las políticas educativas y su resignificación en la escuela, ¿no? Su puesta en marcha en el contexto escolar, el estudio de procesos de autonomía de gestión escolar en educación básica. Hizo una tesis sobre los consejos técnicos escolares, una tesis de doctorado. Sus áreas de desempeño se centran en proyectos que tengan un impacto social en el campo educativo. Y bueno, tiene mucha experiencia en el área editorial, como editora, revisora y traductora, ¿no? Además, actualmente realiza la gestión editorial de 2 revistas académicas arbitradas que alojamos aquí en la Ibero, en el Departamento de Educación, ¿no? Y ella es docente de asignatura en la Universidad de Anáhuac y pertenece a la Red de Mujeres Unidas por la Educación, también Úrsula, ¿no? Es una red muy padre en la que estamos varias colegas. Y en tercer lugar, pues presento a Miriam Martínez Sandoval. Ella es doctorante del Programa Interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México. Ella es maestra en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional. También es licenciada en Educación y en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Pedagógica Nacional y por la Universidad Veracruzana, respectivamente. Ha sido docente frente a grupo de primaria pública y rural y urbana, asesora técnico-pedagógica de niveles primaria en Veracruz, docente a nivel superior en el Instituto Universitario Veracruzano, y ha tomado diplomados de organizaciones de la sociedad civil y diseño de políticas públicas, además de dar cursos sobre acompañamiento pedagógico y educación socioemocional. Miriam está trabajando justamente el tema de comunidades de aprendizaje en México, entonces pues también muy bienvenidas Ale, Miriam y Úrsula, y pues damos comienzo sin más, ¿no? La idea del seminario, tenemos poquito menos de 2 horas, y la idea también es que nuestros colegas que nos acompañan en esta transmisión, en Zoom o desde Facebook, pues puedan plantear preguntas e interactuar al final de la exposición que ustedes, ¿no? Darán. Y exposición me refiero a comentar varias cosas. Entonces, hay algunas preguntas orientadoras, ¿no? Con las que quisiera comenzar esta charla, ¿no? Y la primera es justamente, y pedirles a las 3, cada una tendrá más o menos 10 minutos, les pido más o menos midan sus tiempos, y si no yo prendo el micrófono y por ahí les digo, pues les invito a medio a concluir, ¿no? Pues la primera es, empezaríamos con Úrsula, luego con Alejandra y terminamos con Miriam, ¿no? Y la primera pregunta tiene que ver como justamente cómo potenciar la autonomía escolar, este trabajo colaborativo y el desarrollo de comunidades de aprendizaje como elementos centrales, ¿no? Para avanzar en la mejora de aprendizajes del currículo. Al final, todo tiene que ver con, estamos apoyando los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, o sea, todo esto tendrá un fin, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso a partir, sobre todo, de la experiencia de la pandemia? Sé que es una pregunta muy ambiciosa, pero bueno, pues algunas reflexiones que nos quieran dar, y comenzamos con Úrsula. Muchas gracias. Pues muchas gracias, reitero mi agradecimiento por estar esta mañana aquí compartiendo con ustedes pues este conjunto de reflexiones a propósito de temas fundamentales en la educación. Para empezar, yo diría que definitivamente, así como los tránsitos súbitos, apresurados, accidentados a la educación a distancia en cuanto inició el confinamiento social por la pandemia, nos habla de múltiples experiencias, pues también no se puede hablar de una pandemia, sino de varias pandemias, ¿no? Fue y ha sido y continúa siendo un fenómeno muy singular, muy heterogéneo, que rápidamente pues sacudió nuestras vidas, y la escuela
fue un espacio donde esto se vivió a los pocos días de haber iniciado el confinamiento social, ¿no? Entonces, a partir de la gran investigación que se ha hecho a propósito de los múltiples y muy heterogéneos efectos de la pandemia en la educación, en todos los niveles, en sistemas distintos, tipos de escuela, etcétera, definitivamente creo que hoy por hoy, pues la autonomía y la gestión son conceptos que tienen otros sentidos, ¿no? Por un lado, yo creo que la pandemia puso nos puso a prueba a todos, a todas, quienes tenemos un vínculo con las escuelas, con las comunidades escolares, como profesores, estudiantes y también quienes todavía tenemos hijos o hijas en las escuelas, ¿no? Es decir, fue algo que nos sacudió. Y en ese sentido creo que la autonomía y la gestión, en algunos casos que ya se empiezan como a identificar y analizar, se convirtieron en procesos muy interesantes donde efectivamente se logró, a pesar de las consecuencias de este tránsito accidentado y en situación de emergencia, muy improvisado, desde luego, se pudieron construir comunidades de aprendizaje. Creo que son experiencias mínimas, pero que requieren un análisis profundo. ¿Por qué nos puso a prueba, digamos, la pandemia en estos temas tan importantes para las escuelas y sobre todo escuelas por ejemplo, de educación básica, ¿no? O educación media superior. Quizás en educación superior y de posgrado es otro el escenario porque nuestros estudiantes son personas con otras características, pero en educación básica y media superior, las escuelas mexicanas y sobre todo las de nivel básico y público y también cierta oferta de media superior, se han conformado a lo largo de su proceso de, digamos, su surgimiento y su consolidación en escuelas, muchas de ellas constituidas sobre una estructura muy vertical, ¿no? Muy autoritaria, donde está claramente establecido quién sabe y quién no sabe, ¿no? Quién debe aprender y quién va a enseñar. Y creo que la pandemia pues rápido puso en evidencia que no todos, todas sabemos lo mismo y que hay personas que saben mucho más de lo que uno suele admitir o conocer inclusive, y que ese conocimiento se convirtió en un conocimiento clave para poder llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas. Me refiero fundamentalmente a aquel conocimiento que si bien no tenían, fue mucho más rápidamente adquirido entre niñas, niños y adolescentes en torno a la capacidad de usar las tecnologías, aún con dispositivos y equipos muy básicos o muy modestos, pudieron aprender rápidamente a usar plataformas, a usar programas. Y no fueron pocos los casos que vimos que se difundieron en nuestro país de estudiantes que ayudaban a profesores, ¿no? Que ayudaban a padres de familia y también procesos muy interesantes de hermanos mayores que enseñaban a menores o de menores a mayores. Digamos que la pandemia tuvo un lado y sigue teniendo un lado muy oscuro, muy triste, muy desgarrador, pero también es una experiencia que nos ha generado conocimiento. Y esa experiencia creo que es un conjunto de elementos que habría que recuperar y potenciar una vez que estamos regresando, aún todavía de manera, digamos, un tanto accidentada o combinada entre lo híbrido, lo presencial, lo semipresencial o a distancia, pero creo que las escuelas y el sistema educativo podría aprender mucho, ¿no? ¿Qué se necesita para aprender y qué se necesita para que esas comunidades de aprendizaje no sean la excepción, sino en la medida de lo posible sea digamos, una práctica extendida?
Yo creo que son muchos los elementos. Yo me centraría, por ejemplo, en la participación de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero esa participación tiene que ser real, una participación donde se les reconozca que son sujetos capaces de producir conocimiento, capaces de tomar decisiones y de actuar en consecuencia. Y esos elementos pues rompen mucho de la estructura tradicional de las escuelas mexicanas, ¿no? Hay distintas posibilidades, digamos, de participación formal, no formal, pero sabemos que la participación también ocurre por esas vías más espontáneas. Entonces, yo creo que es un momento de reconocer que un título te da conocimiento, te da experiencia, te da reconocimiento para ejercer una labor, etcétera, una profesión, pero también hay conocimiento que te da la vida práctica, conocimiento que te dan tus amigos, que te dan las relaciones con otras personas en otros contextos, u otro tipo de prácticas. Y creo que es un momento muy importante para hacer, digamos, de ese reconocimiento al conocimiento que se produce por distintas vías, una estrategia, digamos, clave para impulsar comunidades de aprendizaje. Además, claro, creo que como académicos nosotros tenemos una labor ahora más importante que nunca, que es difundir los conocimientos, difundir las experiencias que nos hablan de esos casos donde se pudieron constituir o fortalecer o consolidar comunidades de aprendizaje, ¿no? Tenemos que ver qué pasó con las familias, porque evidentemente las mujeres hemos tenido, digamos, una carga muy importante, múltiples responsabilidades durante la pandemia, pero también sabemos que hubo otros integrantes de las familias que cumplieron un papel importante en estos procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Pero creo que los retos son muchos y estamos en un momento clave para quienes hacemos investigación, hacer más, difundirla y poder establecer ese diálogo con estas comunidades escolares para aprender y para saber qué hicieron y nosotros también para difundir lo que hemos aprendido, ¿no? Diría eso por ahora. Muchas gracias, Úrsula. Pues tocas varios puntos, ¿no? Desde las cosas de la emergencia, las cosas que ya hemos comentado de la necesidad de trabajar de forma distinta, las oportunidades que da la pandemia, a ver si las podemos tomar, que algunas escuelas, por supuesto, lo tomaron y muchos profesores lo tomaron, ¿no? Pero también los retos, ¿no? En materia de lograr una efectiva participación social de los niños, porque hablamos de los adultos y de las familias, pero pues la participación empieza en casa y en la escuela con los más jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, gracias por colocar varios temas para enriquecer, ir enriqueciendo estas primeras reflexiones. Pues le daría la palabra a Alejandra Luna. Adelante. Muchas gracias, Arce. Y pues es un gusto para mí estar compartiendo aquí este espacio con Úrsula y con Miriam. Y bueno, con todo el público tenemos a varias personas acá en el público que son autores de la revista y que también son dictaminadores. Entonces me da especial gusto tenerlos por acá y que nos conozcamos. Bueno, pues un poco respondiendo a la pregunta que nos planteas, Arce, yo creo que hay que partir de dos cosas bien importantes. La primera es que, bueno, pues los aprendizajes y los que tenemos un poco la experiencia de estar frente a grupo, pues sí podemos darnos cuenta de que esos aprendizajes se van generando, como dice Úrsula, desde muchas dimensiones y que también dependen mucho de los contextos, tanto de nuestros alumnos como de nuestras escuelas. Y por eso es tan importante que desde la escuela misma se empiecen a generar estos procesos en los que se identifiquen las necesidades y los obstáculos que se presentan para esos aprendizajes. Como dice Úrsula, la pandemia fue un momento en el que esto reventó, ¿no? Ya teníamos esas conciencias a lo mejor de ciertos problemas, ciertos obstáculos, pero la pandemia vino a simbrarnos desde abajo y a sacar de fondo todo ese lodo y todos esos problemas que estaban súper acendrados y que a lo mejor veíamos la puntita del iceberg, pero fue así como que descubrir la gran roca, la gran montaña de problemas que vienen desde abajo, ¿no?
Y fue muy interesante identificar en estos procesos las reacciones de los colectivos escolares. Y ese es el otro punto que me parece que es muy importante identificar. Dentro de educación básica principalmente, tenemos la figura de los consejos técnicos escolares, que son el centro tanto de la autonomía de gestión escolar como del trabajo colaborativo, y también desde allí se generan las comunidades de aprendizaje. Entonces, en ese momento que se dio la pandemia, fue muy interesante ver cómo los mismos docentes empezaron a recurrir a sus reuniones de consejo técnico, ya no mensuales, como se los indicaba la autoridad, ¿no? Sino empezaron a hacerlas con muchísima más frecuencia y empezaron a organizarse para poder generar estas estrategias ya de aprendizaje de los alumnos, y no nada más para poder gestionar las cosas que eran cotidianas, ya gestionar dentro de la escuela, como a lo mejor los tiempos, el material didáctico, las lecciones en sí mismas, ¿no? Sino gestionar cosas tan intangibles y tan ajenas también a la escuela, como los recursos con los que contaban los alumnos para poderse conectar, por ejemplo, ¿no? O si no se podían conectar, pues gestionar otros recursos para poderles proveer de esos recursos principalmente, ¿no? Un ejemplo de los que se nos presentó durante la investigación, por ejemplo, fue de unos maestros que se organizaron para conseguirles computadoras muy sencillas, pero computadoras a sus alumnos que no se podían conectar, ¿no? Entonces, pues sí se podía llegar a eso, ¿no? Ahora, esta imagen y esta posibilidad, pues se enfrenta también a obstáculos muy importantes, y yo creo que el obstáculo más importante al que nos enfrentamos es lo político de la política. Somos seres políticos, y al interior de la escuela también nos vemos con antagonismos, con que a lo mejor entre los docentes mismos no hay buena comunicación, o que entre los docentes y los padres de familia no hay buena comunicación, o que la comunidad en sí no está bien integrada, y eso le pega también al interior de la escuela. Entonces, allí se tienen que considerar aspectos bien importantes, y ahí me gustaría ser como más puntual en cuanto a algunas ideas de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que se tiene que hacer para poder generar aprendizajes y para poder generar un trabajo colaborativo que se dirija a ello, y también generar estas comunidades de aprendizaje, es pues primero hacer y generar estrategias que posibilicen las alianzas y los compromisos entre los distintos actores escolares y comunitarios. Esto es un aspecto central y clave, ¿no? Si no tenemos esa alianza entre comunidad y escuela, muy difícilmente se va a poder llegar a una integración, porque también a lo mejor lo que ven los alumnos en las escuelas, pues va a ser muy diferente a lo que ven en su casa y en su comunidad. Y si está integrada comunidad y escuela, pues va a ser muchísimo más fluido el aprendizaje, ¿no? Otra de las cosas que es súper importante, y en relación al punto anterior, es abrir canales de comunicación para atender conflictos. Ajá, tanto al interior de la escuela como desde el interior de la escuela hacia la comunidad, y pues en todas las ramificaciones que ya había mencionado, ¿no? Ahora, obviamente, estos canales de comunicación tienen que tener reglas claras, ¿no? Para que no se caiga en el chismógrafo o en cuestiones más como de contienda, ¿no? Antagónicas, sino que sí tienen que tener reglas claras de operación, y además un cuidadoso seguimiento, porque no es nada más tener el buzón escolar a lo mejor de quejas y sugerencias, y pues que ahí como entró la queja, pues allí se quede, perdón, sino que sí se le haga un seguimiento cuidadoso, y obviamente verificando todos los aspectos que lo conforman, ¿no? Otra de las cosas muy importantes es, pues también darle el debido lugar a los procesos administrativos, ¿no? Para poder dedicarle mayor tiempo a la atención de las necesidades de la escuela y de su población. Pues una de las quejas que tenemos, que decimos los que somos docentes, y también los docentes que platican con nosotros en los procesos de investigación,
es la burocratización y la carga de este trabajo administrativo que se les da, ¿no? Yo creo que, bueno, parte de la solución puede ser que muchos de esos procesos administrativos pueden ser sistematizados para hacerlos más eficientes, pero también muchos de los procesos administrativos a lo mejor no le tocan a los docentes, ¿no? Sino a ciertas figuras al interior de la escuela. Y también muchos de los procesos administrativos nacen de esta idea de querer seguir, por ejemplo, las guías del Consejo Técnico al pie de la letra, ¿no? Y pues cuando en realidad son guías, no son ley escrita, o sea, son una orientación para que los colectivos escolares hagan ese trabajo, pero no es obligatorio hacerlo, ¿no? Entonces hay que ser muy selectivos de qué es lo que se necesita verdaderamente en la escuela y qué no. Y en ese punto, pues lo que es central es la autonomía. Sentir y vivir verdaderamente la autonomía y pues hacer conciencia, visibilizar entre el colectivo docente que tienen esa autonomía, ¿no? Que ya establecida en las reglas de operación de los consejos técnicos e incluso en la Ley General de Educación está establecido que tienen esa autonomía y que tienen la capacidad de tomar esas decisiones de qué es lo que es importante para su escuela y qué es lo que no es tan importante, ¿no? Y bueno, también desde la dirección escolar, pues ya lo mencionaba también Úrsula, ¿no? Privilegiar este estilo de liderazgo más horizontal, que capitalice también el liderazgo docente, porque muchas veces vemos a los docentes que son líderes como una amenaza, cuando al contrario, hay que tenderles puentes, hacerlos aliados y son una fuerza impresionante, ¿no? Para que podamos seguir adelante construyendo aprendizajes, ¿no? Y bueno, por el momento aquí lo dejaría. Muchas gracias, Ale, porque sumas varios puntos, ¿no? La figura del consejo técnico que adquiere, bueno, pues de hace mucho tiempo funciona, pero se vean como espacios de una forma acartonados, de pronto también espacios, dependiendo de la escuela, por supuesto, pero espacios donde de pronto lo que tenemos son una serie de instrucciones y de criterios que seguir y donde no necesariamente se ejerce la autonomía, ¿no? Sino hay que seguir el instructivo y el checklist, ¿no? Y entonces, bueno, como un espacio distinto de los maestros, señalas, se fueron apropiando de estos espacios para resolver en conjunto, ¿no? Pero bueno, eso requiere, me gusta mucho que pasas de la problematización a la, o así que como en tu tesis, doctora, la puesta en acto, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas? Y decías, nos haces reflexionar sobre el tema de los antagonismos, ¿no? De pronto pensamos en la política educativa a nivel macro, llena de contradicciones, ¿no? Con poco presupuesto o con cambios continuamente entre administraciones de gobierno, pero adentro, ¿no? Adentro de la escuela también hay conflicto, ¿no? Y también nos falta ponernos de acuerdo y también nos falta tener reuniones colegiadas que no solo vengan indicadas en una ley general de educación o en un lineamiento, ¿no? Entonces no es idílico, ¿no? O sea, no es idílico el trabajo, los buenos, los malos, los políticos, los malos, los profes, los buenos. Hay una serie de retos internos que creo que los señalas muy bien y me gusta la parte de la propuesta, ¿no? De llegar a este tema de aterrizar y generar estrategias, posibilitar alianzas. La pregunta son los cómo, ¿no? Usando los canales que ya tenemos. Hablabas de, por ejemplo, el sistema de el seguimiento a través de quejas y propuestas en un buzón, pero se necesita a veces una persona responsable que le dé seguimiento a eso, ¿no? Pienso en Libero cuando trabajamos el tema de comunidades de prácticas, ¿no? Pues alguien que ponga en contacto a los profesores, ¿no? Alguien que organice los seminarios. No es hágase y que se haga, a ver quién lo hace, ¿no? Y eso requiere tiempo, requiere estructuras. No siempre tenemos las estructuras. Pero bueno, creo que colocas ahí varias cosas y justamente le doy la palabra a Miriam, porque además ella trabajó como asesora técnica pedagógica, ya ha estado en el nivel primaria, ¿no? Como docente, y le toca vivir todo esto que nosotras como investigadoras observamos, ¿no? Cuando hacemos campo, cuando hacemos entrevistas, y a ella le ha tocado vivirlo en carne propia. Entonces, que nos cuentes también, Miriam, a partir de tu experiencia y nos hagas una reflexión sobre esta pregunta enorme que les planteé, ¿no? Gracias.
Gracias. Pues quisiera comenzar con agradecer este espacio de compartir con mujeres tan admirables estos temas que por supuesto que nos apasionan y nos importan. Y pues para comenzar, quisiera poner en la mesa una realidad bien cruda que es que en México concluir la educación básica no garantiza aprender, ¿no? Y esto es algo fuerte y a propósito también del foro, del seminario que estamos compartiendo, en donde reflexionamos sobre ese derecho a aprender que tienen las niñas y niños mexicanos. Y bueno, ¿por qué partir de ahí? Porque creo que antes de la pandemia ya teníamos una crisis de aprendizajes, ¿no? Reflejada desde 2018 con los niveles de logro de Planea, ¿no? Donde la mitad de alumnos, 49 y 59% de español y matemáticas eran logros insuficientes de los niños de sexto de primaria, por ejemplo, ¿no? Y luego el estudio ERCE 2019 habla que se retrocedió en México en el logro de aprendizajes, y bueno, luego llega pandemia, y con la poca información que tenemos, podemos ver que también, o sea, que sí hay un retroceso en el nivel de logro de aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, este estudio que hace la Ibero de qué aprendimos durante pandemia en la escuela, la medición independiente de aprendizajes de MIA, de la Universidad Veracruzana y el CIESAS, pues hablan de una disminución del logro, ¿no? De aprendizajes, lo cual es preocupante y es necesario reflexionar, ¿no? Y en este sentido, partir de la reflexión de los aprendizajes recuperados por los propios docentes en sus experiencias para enfocarnos en esto, ¿no? En cómo mejorar aprendizajes, cómo mejorar estos logros, ¿no? Entonces, tengo la fortuna de seguir compartiendo con colegas docentes, con amigos que me van platicando lo que van viviendo, y algo que reflexionaba yo y recuperaba de estos aprendizajes de pandemia, ¿no? ¿Qué nos puede dejar la pandemia para seguir en este sistema educativo, para seguir mejorando? Y lo resumo en tres temas, ¿no? En tres grandes aprendizajes. El primero es ver ambientes de aprendizaje más amplios y sin fronteras. El segundo es involucrar a actores y el tercero es generar espacios seguros. Y voy a ir un poquito desglosándolos. En el primero, hablando de ambientes de aprendizaje más amplio, desde la pedagogía se habla de que se tienen que generar ambientes de aprendizaje para que propicien que el niño, desde su perspectiva, logre mejores resultados, ¿no? Pero justo pandemia fue muy, pues fue un momento especial donde nos dimos cuenta que aunque la escuela venga de lógicas de poseer el conocimiento, es real que no solo se aprende en la escuela. Entonces, que hay espacios más allá de la escuela, que más allá de esas bardas, ¿no? Que nos permiten aprender, ¿no? Hay muchos niños que vivieron muchos aprendizajes fuera de la escuela, pero bueno, otros también que tuvieron unas limitadas oportunidades para aprender, ¿no? Por el contexto en el que estaban. Entonces, bueno, pensar que la escuela puede ser este lugar detonante para fomentar este espíritu de indagación, de preguntarse, de entender, pero que va más allá, ¿no? O sea, que hay una apertura que no hay límites, ¿no? Físicos. Recordarlo, porque muchas veces esos son temas que ya los teníamos como ahí, pero recordar que se amplían las fronteras. Ese fue un aprendizaje que los maestros como de pronto tuvieron que reflexionar mucho, ¿no? Cómo detonar desde la escuela que los niños logren aprender fuera de la escuela. Otro tema que va aunado a esto es cómo se involucraron distintos actores en este proceso educativo, ya no solo la tríada básica de papás, alumno, maestro, sino que también hubo experiencias de prácticas docentes donde podían involucrarse con vecinos o por teléfono con abuelitos o desde una serie de televisión o desde películas. O sea, otros actores que se involucran en un nuevo ambiente de aprendizaje
y que permiten que se aprenda, ¿no? Que se potencie este aprendizaje. Y otro tema importante fue la necesidad de crear espacios seguros, no solo físicos, que eso fue lo primero que nos llevó a la reflexión, ¿no? O sea, sí, espacios físicos seguros, pero también desde la relación personal, estas relaciones de escucha, cuidado, cómo sí fomentaron o sí propiciaron o aumentaron los logros cuando había un sentimiento de compañía, de comprensión. Estas relaciones, recordamos que son muy importantes, ¿no? Y entonces, recuperando estos tres temas de lo que aprendimos durante pandemia, ¿no? O sea, como experiencias de los ambientes, actores y los espacios seguros, quisiera transformarlo como como una propuesta, ¿no? De cómo generar ambientes comunidades de aprendizaje, recuperando un poco también, aparte de la experiencia de los docentes, algunos trabajos de investigadores que están implementando comunidades de aprendizaje de distintas formas, pero que también entran dentro, o sea, que se conjuntan con estos aprendizajes de los profesores, ¿no? Por ejemplo, ambientes distintos de aprendizaje quiere decir también interacciones distintas, o sea, como lógicas distintas desde el horizontal, que ya mencionaban antes Úrsula y Ale, de interacciones dialógicas, por ejemplo, el trabajo de Neil Mercer de Reino Unido, interacciones docente-alumno, donde ya no, o sea, donde se trata de mirar al otro como un igual, ¿no? O sea, no yo tengo el conocimiento y te veo desde arriba, sino te pregunto tu opinión, te ayudo a que tú te posiciones sobre el conocimiento, que te hagas más preguntas. Y esto tiene que ver con un enfoque, por ejemplo, pedagógico de la indagación y colaboración que trabaja mucho Manabu Sato, un pedagogo japonés, que tiene que ver con este nuevo ambiente, ¿no? Más horizontal, más horizontal. Y una reflexión de la importancia de que el otro conozca desde su perspectiva. Otro, en el segundo punto que tiene que ver con los actores, hay iniciativas, por ejemplo, desde Ramón Flecha, y bueno, están haciendo varias actividades y acciones donde involucran no solo papás en la escuela, sino se involucran las organizaciones de la sociedad civil, vecinos, donde hay actividades de aprendizaje que suceden en la escuela, pero que involucran a más actores, es decir, esta misma experiencia de no solo el docente, papá y alumno, sino más actores. Y creo que este tema de que abre la puerta a la comunidad nos da mucho para reflexionar, pero el trabajo que ya llevan pues adelantado todas estas comunidades de aprendizaje de Ramón Flecha también es algo muy interesante de revisar. Y también respecto a estos espacios seguros, volviendo al tema relacional, emocional, de acompañamiento, esta pedagogía de la escucha, del cuidado, cómo crear un espacio seguro como docente desde la relación que tengo con mis alumnos, una práctica que no intimide a mi alumno, que lo incite a que se posicione, a que pregunte, a que no tenga miedo de preguntar, a que pueda expresar su opinión. ¿Cómo le garantizo que sea escuchada o escuchado, ¿no? Esto que decía Úrsula, de que haya participación por parte de los alumnos. Y bueno, esto también mucho lo ha trabajado Manabu Sato. Pero bueno, hasta aquí dejaría esta participación. Muchas gracias, Miriam. Qué interesante. Y esta propuesta que nos haces, ¿no? Desde la generación, pensando, ¿no? Las categorías ordenadoras, ambientes de aprendizaje, involucrar a otros, o sea, ambientes de aprendizaje más amplios, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por estos ambientes de aprendizaje? No solo el salón, ¿no? El involucramiento de otros actores que finalmente se vincula con un tema de vida, de investigación de Úrsula, ¿no? Pues el tema de la participación social en la educación. Y el tema, además, fundamental de generar espacios seguros, que nos lo hizo clarísimo la pandemia. Lo socioemocional importa mucho, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo desde nuestra propia práctica en la escuela, ¿no? No solo a nivel básico, ¿no? Las escucho y pienso, por supuesto, en mi práctica docente aquí en la universidad. ¿Cómo podemos contribuir a esta pedagogía de la escucha, del cuidado,
involucrarlos, a que el docente no tiene la verdad absoluta, ¿no? O sea, este espacio democratizador en la escuela, ¿cómo hacerlo, no? Y creo que ahí vienen como varias reflexiones y preguntas, ¿no? Ahora, como segundo tema, ¿no? O como segundo bloque de preguntas, plantearía, pues estamos justo en el tema del nuevo marco curricular, ¿no? Y no solo el marco, sino todo el tema de la planeación en la escuela, del codiseño con los profesores, ¿no? De entender qué está pasando, ¿no? De nuevos libros de texto, ¿no? Y hay como varias de estas ideas aparecen dibujadas, ¿no? Al menos en el marco curricular, ¿no? Y entonces los profesores tienen que hacerse de estas directrices, de estas guías, ¿no? Para implementar cosas nuevas en la escuela, ¿no? ¿Qué se está haciendo, ¿no? Desde la política educativa, ¿no? A partir de este planteamiento curricular y demás, para generar este trabajo colaborativo, estas comunidades, porque es muy fácil decirlo, hágase, ¿no? ¿Qué se está planteando, ¿no? Que tenga posibilidades de operarse, ¿no? Y los retos que se relaciona mucho este segundo bloque de preguntas con lo primero que han señalado, ¿no? Pero ¿qué se está planteando desde este marco curricular que sea fácil, ¿no? Que sea probable de implementar en la escuela, ¿no? Y que otras cosas, pues no, y tendremos que generar desde la propia escuela estas matrices, estas formas de trabajo distintas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría otra vez empezar con Úrsula, vamos con Alejandra y cerramos con Miriam para después también darle la palabra a nuestro público. Adelante, por favor. Bueno, pues sin duda, como han comentado Alejandra y también Miriam, ¿no? Es un momento crucial, ¿no? Porque además, digamos, la pandemia, sus efectos, los aprendizajes que nos ha dado, las posibilidades que tenemos como de tomarnos un momento para reflexionarlos, sacar el mayor provecho y actuar en consecuencia, pues no se da en el aire, ¿no? Se da dentro de un horizonte temporal más amplio, que en el caso del sistema educativo mexicano y en particular en educación básica, estábamos en un momento previo a la pandemia también crucial, ¿no? Después del inicio de una administración que dentro de sus primeras acciones derogó la reforma educativa anterior. Entonces, estaba como por plantearse este nuevo modelo de la escuela mexicana o de la nueva escuela mexicana y de repente las prioridades, las problemáticas fueron tales que lo que se tenía que atender era otro conjunto de situaciones y problemáticas y tratar de remontar los desafíos que se fueron dando en muchos planos, digamos, de la educación. Sin embargo, yo creo que ahora que estamos regresando, que se está retomando el tema, ¿no? Y que hemos visto distintas acciones que desde el año pasado en particular trataron de ser impulsadas, ¿no? Como por ejemplo la creación y publicación de nuevos libros de texto gratuito, establecer con mayor claridad lo que se entendía y se buscaba a partir de esta nueva escuela mexicana, pues creo que son acciones que están en curso, pero que definitivamente han planteado la necesidad de abrir esos espacios de participación, ¿no? De manera tal que las comunidades y sus distintos integrantes, de acuerdo con sus características, puedan tener una función como más innovadora, ¿no? Hay un reconocimiento, a mí me parece muy importante, respecto a la autonomía que se necesita reconocer, impulsar, promover en las escuelas, en particular entre la planta docente, ¿no? Y digamos, sin duda la comunidad en su totalidad. A mí me sigue preocupando mucho que el estudiantado o el alumnado no tenga un papel fundamental, ¿no? Que de hecho ya se había advertido desde que se
publicó el programa sectorial de educación, etcétera. Se identifica este interés por promover una educación de calidad, asegurar y reconocer el derecho a la educación, digamos, impulsar la equidad, etcétera. Pero creo que esos grandes objetivos que se han buscado en la educación, no solamente en esta administración, sino en otras, difícilmente se pueden alcanzar si no hay un cambio de mentalidad y de postura respecto al papel tan importante que puede tener el alumnado, ¿no? Yo insisto en este papel porque inclusive hay a partir de la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México en el fines del 2014, pues hubo un reconocimiento del derecho a la participación. Y del lado del sistema integral de protección de los derechos de estas poblaciones, durante la pandemia hubo actos insólitos que continuaron, digamos, una lógica que había iniciado antes de la pandemia, que tiene que ver con la realización de consultas a estas poblaciones, ¿no? Y que algunas de ellas inclusive tuvieron un papel importante para que la SEP, la Secretaría de Educación Pública en particular, recabara información sobre la población escolar, ¿no? Y creo que esas consultas son un elemento fundamental, pero creo que las escuelas, a propósito de la autonomía, ¿no? De la autonomía de los docentes o de la planta docente, y sobre todo la capacidad que puede tener la comunidad para reconocer, valorar, impulsar esos conocimientos que les interesan, pues no se puede hacer si no es desde una perspectiva más participativa, más horizontal, y que, como bien decía Miriam, pues implica nuevas formas de relación, de interacción. También está todo este tema del liderazgo. El liderazgo, creo, como lo han señalado diferentes especialistas, no es un cargo, no es una persona, es una práctica y puede ser desempeñada por distintas personas, ¿no? Se habla mucho del papel del director, de los docentes. Yo creo que sin duda tienen un papel fundamental porque finalmente por su profesión, por digamos, el conocimiento, la experiencia que tienen, pueden orientar, guiar, abrir, ¿no? Discutir, pero creo que lo que decían también en términos de que la escuela no es el único espacio donde se aprende, sin duda es muy cierto. El conocimiento científico no es el único conocimiento, también es muy cierto. Y creo que eso es lo que se tendría que, digamos, que enfrentar de manera más, digamos, más, como de una forma más pensada, ¿no? No se puede establecer una receta porque no hay recetas, no es el paso 1, 2 y 3, ¿no? Es un proceso que se da, digamos, sustentado sobre la historia de las comunidades escolares, las prácticas que ahí están instaladas, los dispositivos culturales que están, digamos, presentes de manera simbólica y material en las escuelas, y que cada escuela tiene su historia, digamos, ¿no? Entonces, creo que por eso, desde luego coincido, no hay una receta, y ese es un gran reto para la política educativa, porque la política, digamos, una de sus características inherentes es que orienta un curso general de acción, ¿no? Entonces, ¿cómo orientar un curso de acción deseado cuando lo que cuando se busca es impulsar la innovación, ¿no? La capacidad de decisión, de actuación, y que desde luego tiene que ser una capacidad sustentada en el diálogo y también en el derecho a la discrepancia, ¿no? Es decir, no solo el diálogo tiene, o la participación tiene esta cara muy positiva y entusiasta, también es difícil tomar decisiones cuando puede haber visiones muy encontradas y muchas de ellas totalmente, digamos, opuestas. Entonces, no es un camino fácil. El sistema educativo mexicano es un sistema
muy abigarrado en su estructura, en sus formas de comunicación y de actuación. Lo hemos visto a la luz del diseño e implementación de múltiples programas, por ejemplo, de carácter estratégico, impulsados por varios gobiernos federales, donde las rutas de actuación, las figuras, todo esto es muy distinto de un programa a otro, ¿no? Entonces, también tenemos que recordar que digamos, los docentes, las docentes en México, durante buena parte de la historia del sistema educativo estuvieron en general, desde luego hay experiencias diferentes, formados para obedecer, ¿no? Y es un sistema en ese sentido muy vertical y quitar esa parte de la historia genera, digamos, no solo incertidumbre, sino también temor por diversas razones, ¿no? Porque el comportamiento que no se sujetaba a la norma podía ser no solo cuestionado, sino sancionado de algún modo. Entonces, creo que sí es un momento clave, insisto, y afortunadamente tenemos el conocimiento también, insisto, que se está generando en México y en muchos otros países que están enfrentando esta situación. O sea, cómo regresar a las escuelas viendo que primero las brechas se agudizaron, algunas surgieron, ¿no? Y brechas que no son cualquier tema, por ejemplo, lo que hablaba Alejandra y Miriam también de los resultados en términos de aprendizaje, de distintas pruebas o mecanismos para evaluarlos, previos a la pandemia. Y el regreso sin duda no es fácil, pero creo que las posibilidades para reflexionar son muchas. Primero, porque la educación está viviendo este proceso también en un contexto de crisis del modelo de desarrollo en nuestros países, ¿no? O sea, no es solo la educación la que tiene como que replantear su rumbo y ver cómo se regresa al aprendizaje, cómo se retoma el aprendizaje, cómo tendrían que funcionar las escuelas o después de la pandemia, ¿no? Hemos visto cómo la comunicación es un elemento sustancial para que los procesos de enseñanza y aprendizaje se den. Pero no es solo la educación, la salud, el trabajo y muchos otros sectores también están como repensando y en su conjunto para países como el nuestro y en nuestra región, el modelo de desarrollo está, digamos, hoy más que nunca en cuestionamiento. Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con la gestión de la política, y en este caso de la educativa, también está, digamos, siendo materia de análisis múltiples. Muchas gracias, Úrsula. Y qué es cierto, ¿no? El tema de el replanteamiento de todo el modelo económico también, ¿no? Las promesas, ¿no? Las promesas del desarrollo y la desigualdad enorme que subsiste en nuestros países y que ni siquiera con crecimiento económico, y ahora sin crecimiento menos, ¿no? Pero con crecimiento económico, si no planteamos y apostamos por una redistribución, una política distinta, pues no hay forma, ¿no? De darle la vuelta a la tuerca, ¿no? Y señalas muy bien el camino, la parte histórica, ¿no? La parte histórica de los retos que enfrenta el sistema y que por más que haya un nuevo modelo curricular, un nuevo planteamiento política, una nueva administración, bueno, ya no es nueva, ya estamos a 2/3, ¿no? de su operación, pues eso no, hay retos que son sistémicos, que son históricos, que tienen que ver con la configuración de cómo es el docente, cómo trabaja el docente en el grupo, cómo es la sociedad, no solo el docente, ¿no? El docente se inserta dentro de una estructura más tradicional, como dices, vertical, ¿no? Y cambiar esas prácticas es de a pianito, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto que dices, el liderazgo no es un cargo, ¿no? Es una práctica. Pero bueno, cómo fomentar desde la propia estructura, desde el marco legal, desde la propia política, desde la propia escuela, las reglas, los mecanismos de participación que existen en la escuela,
que llegue quien llegue, haya horizontalidad, y que, el éxito del trabajo colaborativo no solo dependa, ¿no?, de un profesor que cree en ello, ¿no?, sino que haya reglas claras, aceptadas, escritas, no formales también, ¿no?, para un trabajo más horizontal. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos aportas para repensarle, ¿no? Le daría la palabra a Alejandra. Adelante. Muchas gracias, Arce. Pues híjole, es una pregunta complicada la que nos estás planteando, ¿no? ¿Qué está haciendo la política educativa? Y creo que yo la partiría como en dos partes. ¿Qué sí está haciendo, qué ya hizo y qué no ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado, lo que tendríamos que estar haciendo es darnos cuenta de que, quién sabe si voluntariamente, pero la política educativa ya dotó de muchísima fuerza a los colectivos escolares en todos los niveles. Entonces, por ejemplo, ya les mencionaba en mi respuesta anterior, ¿no?, que pues a todos los niveles ya está establecido, ya es ley positiva lo que puede hacerse desde los colectivos escolares. Está en la Constitución, está en el Programa Sectorial de Educación, está en la Ley General de Educación. Lo que sí pueden hacer los colectivos escolares, que es tomar decisiones por ellos mismos, ¿no? Ya en específico en el marco curricular, por ejemplo, menciona que la escuela es un espacio de formación democrático que va a funcionar a través de gobiernos colegiados. Entonces, ahí ya tiene toda la fuerza, la caracterización de que puede tomar decisiones el colectivo, ¿no? Y esto aplica a todos los niveles, no nada más para educación básica. Ahora, ahí hay que hacer dos cosas, ¿no? Tomar conciencia de este poder que se tiene y entonces apropiarse de, bueno, vamos entonces a tomar las decisiones, vamos entonces a ponernos de acuerdo y vamos a empezar a generar estrategias para nuestra escuela y para nuestros alumnos. Ahora, ahí el gran obstáculo que yo he visto desde que era docente y haciendo trabajo de investigación es que muchas veces al interior de las escuelas sentimos que trabajamos para la SEP o para el dueño de la escuela, ¿no? Cuando pues en realidad no. El colectivo escolar trabaja para sus alumnos y ahí es donde tenemos que dar un primer rompimiento de decir, bueno, no estoy respondiéndole al patrón, sino que estoy respondiéndole a los que son mis alumnos y a los que son mis estudiantes para que pueda generar esos aprendizajes y esas estrategias. ¿Con qué respaldo? Pues con el que ya me dio la ley, ¿no? Entonces, esa yo creo que es un punto clave, apropiarnos verdaderamente de lo que ya estamos haciendo y un poquito sí hacer este rompimiento del miedo que mencionaba Úrsula, ¿no? Sí vivimos con mucho miedo al interior de las escuelas. El miedo es una de las categorizaciones que salió más a flote durante mi investigación, por ejemplo, de doctorado, y era mucho más patente antes que ahora, como que se ha ido quitando un poquito, pero ahí sigue, el miedo ahí sigue, ese temor a la represalia en todos los niveles, a la represalia que pueda tomar mi director, a la represalia que puedan tomar las autoridades ya a nivel CEP, al miedo que puedan tomar represalias también los padres de familia, ¿no? Pero ahí por eso es tan importante el trabajo colaborativo y los puentes que tendamos, ya sea como docentes o como directivos con la comunidad, porque sin ese ponerse de acuerdo entre todos, pues sí va a ser mucho más posible que haya represalias, ¿no? Y bueno, ahora, otra cosa que ya mencionaba también Miriam y que sí es bien importante es que, bueno, el trabajo colaborativo y las comunidades de aprendizaje no son por generación espontánea, requieren de competencias de empatía, de iniciativa, de muchas otras cosas que tampoco son generación espontánea, se tienen que cultivar. Y ese trabajo yo creo que lo tenemos que hacer también al interior de las escuelas y pues uno mismo, ¿no? Reflexionar como docente, como directivo, como asesor técnico pedagógico, como supervisor, ¿qué estoy haciendo yo para fomentar esos aprendizajes, ¿no? Ahora, allí hay dos cosas que pues no están tan fácil, ¿no? Una es que, bueno,
vamos un poquito a regresarnos a que la autonomía no es de ahorita, la autonomía de gestión no es de ahorita, no es un proceso que nació hoy ni de esta política educativa de este sexenio, ¿no? Ya son procesos que vienen desde muchísimo tiempo atrás, el de los 90, a lo mejor es cuando empezó a ser más boom, pero desde un principio las objeciones que se le ponían a la autonomía de gestión escolar era que se podía atender al abandono de las autoridades, ¿no? A un poquito de lavarse las manos. Así como que, bueno, pues yo ya les di todo el poder, ya les di todas las herramientas, ahora ustedes háganse bolas y háganle como puedan. Y ya hasta allí llegó mi responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde sí tenemos que darnos cuenta de que, pues sí, esa autonomía es un gran poder, pero también es una gran responsabilidad de qué estoy haciendo para generar verdaderamente este cambio, ¿no? Por ejemplo, ahorita últimamente, pues nos hemos enfrentado, ¿no? A pues una supervisora de zona de la Ciudad de México que le está diciendo a los preescolares que, bueno, a las escuelas preescolares, a los jardines de niño, que ya no vean animalitos de la granja, ¿no? Porque no tienen nada que ver con su contexto y se los está prohibiendo. Entonces, pues eso nos habla, por un lado, de esta falta de orientación y esta falta de incorporación de políticas educativas que orienten verdaderamente el trabajo, este respaldo y este seguimiento que se les tiene que estar dando por parte de la autoridad educativa a cómo se digiere el marco curricular y qué es lo que significa lo que está en el marco curricular. Sí tenemos que contextualizar contenidos, pero eso no quiere decir que no vamos a tener una cultura general, ¿no? Que nos dé pues, los aprendizajes que necesitamos para vivir y para que pues si un día nos vamos de viaje al campo, pues no sepamos que es un cerdito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos que partir de esa responsabilidad de que, bueno, sí tenemos toda la capacidad de tomar decisiones, pero ¿qué vamos a hacer con esas decisiones, no? ¿Qué vamos a hacer para cultivarnos nosotros también y para aprender? Y si no nos está dando cosas la autoridad, pues ¿cómo las vamos nosotros a generar? Ahora, por el lado de la política educativa, lo que no está haciendo es precisamente este respaldo, esta orientación, este no soltar y no abandonar a las escuelas a su buena suerte, ¿no? Y por el otro lado, que también ya lo mencionaron, es pues la distribución presupuestaria, ¿no? Porque pues las cosas no se generan mágicamente, tiene que haber un respaldo económico para las acciones que se tienen que tomar, ¿no? Y a veces esta distribución económica pues no es dar más, sino cómo lo doy, ¿no? Y cómo lo distribuyo. Ya por ejemplo, el Premio Nobel de Economía 2019 ya nos decía, ¿no? Bueno, a veces para que haya una buena, un mejor en los aprendizajes, lo que tenemos que hacer es desparasitar a los niños. Y en ese sentido creo que la política educativa y en general la política pública ha sido como muy cerrada y muy sectorializada y tenemos que hacer como que más puentes entre unas y otras áreas, ¿no? Las respuestas educativas no siempre están en lo educativo. Las respuestas para el aprendizaje no siempre están en lo educativo. Entonces tenemos que trabajar de manera más intersectorial. Y bueno, pues por lo pronto hasta allí lo dejaría también. Muchas gracias, Ale. Y entonces eso se vincula también con lo que señalaba Úrsula, ¿no? De pensar incluso en el modelo, ¿no? De desarrollo, si podemos hablar de un modelo o varios modelos, ¿no? Y creo que apuntas, ¿no? Desde la política hay cosas que ya están, ¿no? Cuando llega un nuevo gobierno y dice, y ahora voy a hacer una nueva reforma, ¿no? Y voy a colocar un nuevo planteamiento, porque ahora sí vamos a resolver las cosas, ¿no? La verdad es que la política es gradual, ¿no? Van ajustándose cosas, hay muchas continuidades en cosas, hay documentos de política, ¿no? Que al analizarlo nos dan cuenta del incrementalismo, ¿no? En la acción, en la propuesta de la acción pública. Y entonces ahí está, no se trata necesariamente de reformular el marco legal o hacer otro nuevo cambio constitucional que cada inicio de sexenio nos aventamos estas reformas, ¿no? Para colocar sellos de proyectos de política, ¿no? Pues ahí está, hay que recoger esto que hemos construido a lo largo de los años, ¿no? Y esta parte es importante. Pero otra cosa que señalabas y que me parece también muy,
muy importante, que lo dicen varios colegas, ¿no? Es la autonomía, no significa el abandono, ¿no? Entonces, pues no concebir a la autonomía como, bueno, pues ahora no te acompaño, ¿no? Justamente si vamos a promover un trabajo colaborativo, una mayor autonomía, debe haber un acompañamiento, ¿no? Incluso para entender qué es esto de autonomía, ¿no? Y falta de presupuestos, ¿no? No sé específicamente a qué más, ¿no? Podríamos hacer todo un análisis, otro seminario de cómo se ha hecho, han sido las prioridades en materia de gasto, ¿no? Este sexenio, ¿no? Versus el discurso, ¿no? Entonces, ver cómo se acompañan estas prioridades con presupuesto, ¿no? Pero bueno, no sé dónde más, ¿no? Podríamos pensar el presupuesto en dónde, en qué, ¿no? Otra pregunta para la reflexión y ahorita a ver si hay oportunidad en la última ronda, ¿no? De cuando ya participen los colegas que nos acompañan. Pero bueno, gracias, Ale, ¿no? Gracias por estas reflexiones y le damos la palabra a Miriam. Gracias. Bueno, en esta parte de las pautas que hay desde el nuevo marco curricular para ir avanzando en estos temas y qué se puede hacer desde la política o desde la escuela, creo que me gustaría un poco más centrarlo desde la escuela que podemos hacer y partir también de pasar de la filosofía de la nueva escuela mexicana a la práctica. Yo pienso, sobre todo en la práctica docente, y me enfoco en este tema de la práctica docente porque pues es donde se hace realidad, ¿no? El día a día, donde se pone en acto, donde se implementa, ¿no? Todos estos instrumentos de política y donde llegan a los niños, ¿no? Entonces, ya lo decía también Felipe Martínez Rizo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil mejorar aprendizajes? Pues, bueno, las prácticas es el tema más complejo y es el que también se ha relacionado como un factor asociado a que cambien los aprendizajes. Entonces, la práctica docente para mí sigue siendo un tema bien importante y bueno, desde la experiencia he platicado, a mí me han tocado 2 reformas, solo 2, ¿no? Pero en eso que he vivido, pues también he platicado con profes que han vivido más reformas, ¿no? Entonces, muchas veces he escuchado mucho la frase bueno, es lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, yo sí me quedo pensando, ¿qué tanto es lo mismo? O sea, ¿de verdad es lo mismo? Y a mí, al menos en las que me tocaron, ¿no? De 2011 y 2017, sí encontraba similitudes de, ya le cambiaron palabra, ahora le tengo que poner en vez de aprendizaje esperado, aprendizaje clave. Y así empezamos a hacer los docentes como en esta lógica de relacionarlo con el anterior y bueno, ahora ¿cómo le voy a llamar? Pero bueno, por eso creo que es muy importante pasar de la filosofía de lo que pretende este nuevo marco curricular a cómo vamos a aterrizarlo. Y creo que además de ser gradual, requiere un alto porcentaje de desarrollo profesional, de espacios de desarrollo profesional, que pueden ser desde el consejo técnico, porque el consejo es este espacio, ¿no? Donde con otros profesionales de la educación vamos reflexionando, pero que de pronto también a mí me parece que puede resultar un poco corto de tiempo el consejo técnico, porque hay muchas cuestiones administrativas que se ven dentro del consejo, y ya lo decía Ale, ¿no? Con todo ese trabajo que ha hecho a profundidad de las resistencias que siguen existiendo dentro del consejo, etcétera. Creo que un área de oportunidad es pensar como en estos espacios, como desde la autonomía, ¿no? Que pueden hacer los directores o los liderazgos medios, ¿no? Como los ATPs, los supervisores, como espacios de desarrollo profesional docente que no están necesariamente escritos, ¿no? O sea, o propuestos. ¿A qué voy? Por ejemplo, esta parte de trabajar con el currículum y hacer este programa sintético, donde lo vamos a contextualizar, lo vamos a hacer en codiseño, es muy interesante, pero de pronto sí, platicando con algunos maestros, creo que va a ser un reto el tiempo, ¿no? Es limitado solo el tiempo del consejo técnico o hacerlo al inicio de año, o cómo diferenciarlo con la planeación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una experiencia de una directora que
cada contexto tiene que aterrizar diferente, ¿no? Pero esta directora lo que hacía es que en esa escuela daban inglés, daban computación y daban educación física. Entonces tenían horarios donde los docentes no tenían precisamente al grupo, sino estaban con otro profe, y lo que hacía la directora es acomodar esos horarios para que los docentes tuvieran más tiempo y se reunieran como por academias, y entonces en primarias, ¿no? Entonces tenían un espacio extra para poder compartir experiencias, para poder platicar, para poder planear, hacer materiales, porque sabemos que por el tipo de trabajo, de contratación, el tiempo que tiene un docente es para estar frente a grupo. Pero entonces sí hacen falta más espacios que se pueden crear desde esta autonomía, ¿no? Lo pienso así, de gestión, desde estas propuestas, como puede ser como justo espacios de comunidades profesionales de aprendizaje, y sí como hacia la reflexión de cómo mejorar la práctica, ¿no? O sea, pensar mucho en la práctica, porque otro ejemplo, ¿no? Se habla en el nuevo programa sobre trabajar por proyectos. Y sí, pues eso ya lo hacíamos, he escuchado docentes, dicen, eso ya lo hacíamos. Y muchas veces pasa que pensamos que trabajamos de una manera, pero no lo hacemos, o sea, nuestra práctica no tiene esas características. Entonces, la necesidad del desarrollo profesional docente, que va mucho más allá de solo una capacitación, de decirte qué es la interculturalidad o qué es la inclusión, como ejes que tienes que combinar para planear. O sea, tiene que ir hasta la práctica, hasta la reflexión, pero que no sea una reflexión de una vez al mes, ¿no? Y de una hora, sino que pueda ser más frecuente, ¿no? O sea, incluso una vez a la semana, que entre profesores pueda haber este acompañamiento para mirar las prácticas. Creo que podría ser una ventaja. Sí, desde la filosofía del nuevo marco curricular, de pronto se retoma la comunidad, involucrar a otros actores, que no sea tan vertical. Sí hay elementos filosóficos que noto importantes, importantes e interesantes, pero justo superar este tema del teléfono descompuesto o de resignificar los conceptos y llevarlos a una nueva práctica, creo que ese sería el reto, ¿no? Un ejemplo es que hasta ahora en los procesos de capacitación, porque han sido procesos de capacitación desde mi punto de vista de la nueva escuela mexicana, un par de meses me decían, bueno, es que el programa sintético es lo mismo que el programa escolar de mejora continua. Y de pronto otros me decían que no, y bueno, habría que seguir analizándolo, porque desde mi punto de vista es más allá que solo el programa escolar de mejora continua, porque ya tiene que ver con aprendizajes esperados, que vas a aterrizar en un proyecto y que aparte tienes que hacer la planeación para que también tenga los puntos de vista disciplinares. Entonces es más complejo, ¿no? Pero sí el profesor va haciendo una comparación con lo que tiene de lo inmediato anterior. Entonces, bueno, para eso estos espacios de constante reflexión de la práctica creo que son muy importantes, y algo a lo que yo le daría como un gran componente desde la implementación de cualquier política, y pues una como reflexión, invitación para que los líderes de cada centro educativo y los liderazgos medios recuerden esta autonomía de gestión y propongan otros espacios que se adapten al contexto de la escuela para poder aterrizar a la práctica, ¿no? Una maestra me decía, yo lo que voy a hacer es invitar a una maestra de preescolar que siempre han trabajado por proyectos, que ya tienen más experiencia trabajando por proyectos, para que nos dé un ejemplo y nos modele una clase. Y yo, claro, qué aterrizado y qué sintético puede ser una propuesta en ese sentido, ¿no? Y bueno, hasta ahí dejaría mi participación. Muchas gracias, Miriam, por darnos como estos ejemplos, ¿no? Creo que a veces lo que falta es el tiempo, ¿no? Justamente porque la escuela está cargada de cosas. Y no solo pienso en la escuela pública mexicana a nivel básico, ¿no? O medio superior, que además los profesores tienen el reto de trabajar en varios planteles, ¿no? Y con muchísimos estudiantes, lo que les resta tiempo para el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces tienes que correr de una institución a otra. Aquí en la misma, en la universidad, ¿no? El reto que tenemos en la Ibero es
bueno, a qué hora nos damos los espacios para dialogar sobre los proyectos de investigación que traemos, pero sobre todo y también sobre los alumnos, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué podemos hacer distinto, ¿no? Para conocer mejor a nuestros estudiantes desde el punto de vista de cada uno de los profesores que estamos trabajando con ellos. Y ese es el tema, ¿no? El tiempo, porque además a esto se suman las tareas de gestión, ¿no? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Son distintas las actividades en unos y otros niveles, pero el tema es a veces cómo generar esto para que no sea un encuentro solo mensual, como dice Miriam, ¿no? Y que nuestra práctica sea perder ese miedo que decía Úrsula, ¿no? Perder el miedo y Alejandra, perder el miedo a observarnos, a que alguien opine sobre nuestra práctica, incluso ver cómo está trabajando el otro, ¿no? A aprender en otros países, justamente pasa eso, ¿no? En el tema, por ejemplo, de evaluación docente, no hay estos esquemas formales de evaluación docente desde un órgano externo que te evalúa y te acredita, sino la propia escuela, ¿no? Cuando eres un docente Nobel, te va acompañando un mentor más experimentado y te va retroalimentando. Y desde ahí las prácticas son distintas, ¿no? Estamos listos en este país para tener ese tipo de prácticas, ¿no? O todavía necesitamos que sean más verticales, más de supervisión, más de evaluación. Creo que hay como muchos retos por ahí. Pero bueno, pues abriría gracias, Fabio, por tu comentario. Qué gusto tenerte de verdad siempre en nuestros seminarios, o muchas veces por aquí andas. Gracias a nuestros alumnos también de la maestría y el doctorado que se conectaron y a los colegas de la revista, como dice Ale, ¿no? Y pues abrimos no sé si podemos abrir cámaras, micrófonos, para si alguien quiere hacerle alguna pregunta directamente. A ver, aquí hay algunos comentarios. Dice, perdón, porque luego es difícil leerlo, dice Ivette. Me parece que hay muchas ideas interesantes para reflexionar. Comparto la preocupación de Alejandra Luna sobre lo que vamos a entender por contextualización, porque como bien dice, el espacio escolar abre la posibilidad de conocer aquello que no está en nuestro radar inmediato. En fin, la autonomía implica un fuerte compromiso desde la labor docente. Paola dice, es un gusto poder estar de nuevo escuchando las sesiones del Seminario de Política Educativa. Me parece que el tema de comunidad de aprendizaje tiene que ser reflexionado desde diferentes ópticas, de acuerdo. Importante sin duda que sea desde la escuela misma, pero también desde otros espacios de nuevas experiencias de enseñanza y otros métodos y formatos didácticos, por lo que están disfrutando lo que está exponiendo las tres invitadas. Gracias, Paola, por seguirnos. Una crisis anterior, dice, como el confinamiento educativo que provoca una actual a una anterior. Pregunta, ¿no estamos ante un momento que nos hace autorresponsables en la escuela? ¿No? Elizabeth dice, felicidades muy importantes que dialoguemos como iguales, sin duda. No sé si, bueno, acabo de leer los comentarios, pero no sé si alguien quiera participar directamente, plantear algún comentario, pregunta. Adelante, Mercedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues más bien son como dudas o reflexiones que realizo a partir de mis propias investigaciones y una primera duda o una primera cuestión que me surge es acerca de los aprendizajes. O sea, seguramente esta pandemia todos aprendimos, o sea, nunca se deja de aprender. ¿Qué es lo que aprendimos? Eso es lo que tenemos que investigar. No, o sea, más que decir no se aprendió, sí se aprendió. Bueno, ¿qué se aprendió? Y en eso hay pocas investigaciones que lo están haciendo para poder recuperar, sistematizar saberes, aprendizajes sociales que construyeron tanto los niños, las familias, los adultos, para dar realmente pues una respuesta a este mundo que nos colocó a todos en tensión con el asunto de la pandemia. Eso me hace un poco de ruido, ¿no? Porque yo creo, sobre todo, que he trabajado aprendizajes más allá de la escuela. Como saberes escolares, siempre aprendemos más allá de la escuela, ¿no? O sea, es una tesis que hemos trabajado durante muchos años. De hecho, yo hasta decía, se aprende más y mejor fuera de la escuela que la escuela. En fin,
esta es una cuestión. Por eso este planteamiento que Miriam hacía de ya incorporarlo como una perspectiva me parece muy, muy importante. Y la otra es la política que se construye de abajo hacia arriba. O sea, porque por lo menos el acercamiento en las escuelas, y ojalá Blas pueda participar también en las escuelas cercanas a la Ibero, sí hubo una reacción de los docentes, como bien decía Alejandra, más que pensar en la escuela, pensaban en sus alumnos. O sea, algo que descubrimos es que los profesores realizaban reuniones por chat, utilizando el teléfono, la tecnología, y realmente había una fuerte preocupación por lo que pasaba con sus alumnos, ¿no? Frente a la violencia, frente a qué iban a hacer durante este tiempo, frente a que en algunos casos los chicos tuvieron que hacerse cargo de la familia. En fin, son diversas situaciones. Y en ese sentido, pues sí me gustó esta pregunta que Ale decía, ¿no? ¿Qué se ha hecho la política y qué no ha hecho la política? ¿No? Entonces, formalmente sí tenemos toda una cuestión, digamos, a partir de la legislación y demás, donde sí los profesores pueden tomar decisiones. De hecho, en este momento yo estoy siguiendo un consejo técnico en escuelas de Santa Fe, y yo, la verdad, trabajan por proyectos, ni siquiera se les tiene que decir, ya trabajan, ¿no? Ahora, ¿cómo potenciar eso? Entonces es lo que a mí me cuestiona como investigadora, más que hacer investigación, tiene que ser más cercana, tiene que ser un acompañamiento a los profesores para, pues, potenciar lo que ya se viene haciendo. Entonces, les digo, más que una pregunta, sí son como preocupaciones que me surgen de lo que ustedes plantean, pero también de lo que estamos trabajando en campo, ¿no? Y felicitarlas, yo creo que colocaron cuestiones como muy, muy importantes. Muchas gracias, Merce, yo coincido. Blas, adelante, por favor. Sí, buenos días. Excelente presentación y solo hacer un comentario también rescatando la cuestión de los aprendizajes que nos plantea la maestra Mercedes. El tema del aprendizaje desde una visión de la autoridad educativa, yo diría que está, si bien no se desentienden, como que queda un poco silenciado o no se le da la repercusión que tiene, ¿no? Precisamente por lo que hablábamos en los talleres, porque son fenómenos y procesos que se miden a mediano y largo plazo, o sea, no se ve así de momento, ¿no? Cuál es la pérdida que se tuvo en cuanto a aprendizaje, pero teniendo en cuenta el contexto mexicano, el contexto de los niveles en que se ubican nuestros estudiantes, fundamentalmente la educación básica, digamos que estas pérdidas se van a hacer sentir, se van a hacer notar y digamos que van a marcar, ¿no?, las perspectivas de desarrollo de estos niños y niñas cuando ya transiten a otras edades. Muchas gracias, Blas. Adelante, dice Secmont, pero adelante, no sé su nombre. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Pues primero que nada, agradecerles mucho su perspectiva y sus aportaciones. Me parecen muy puntuales y necesarias. Algunas de estas, pues muy valiosas como para recuperar tanto en consejos técnicos y en la medida de lo posible de manera preventiva, ¿no? O sea, saber estos elementos o estos análisis como que nos permite a nosotros en distintas instituciones, su servidor trabaja en una secundaria, por eso aquí dice secundaria, está ahí en esos temas involucrados tanto en la planeación como en el trabajo con los docentes acá en mi contexto. Pues el saberlos anticipadamente nos permite tener mayor revisión, porque ahorita ya estamos en enero 2023 y con el cambio de esta política para nosotros ha habido muchas crisis de cómo le hacemos y qué hacemos. ¿Y esto qué significa o qué significa trae? Hay un segundo, entonces agradecerles esa aportación, un segundo nivel ahí como de preguntas y esto. Los que por alguna razón nos ha tocado trabajar con algún colectivo o alguna organización, puede ser educativa o no, nos damos cuenta que no son tareas sencillas estas de plantear sus estrategias o sus acuerdos comunes. Y no es una tarea tampoco de compromiso simple, porque un colectivo se puede equivocar. No por el hecho de tener ya el poder de colectividad ya tiene como la solución a todo, sino empieza pues a darse una serie de paradojas muy interesantes, ¿no? Es decir, los colectivos a veces pueden provocar su propia desintegración. Las decisiones que realizan los colectivos son reflejo de cómo están y lo que necesitan y lo que no tienen. Entonces, una idea que a mí me parece funcional en este sentido de que ahora ya se tiene como estructuralmente en la institución educativa, las escuelas mexicanas como un colectivo, es que el colectivo reflexione sobre sí mismo y se dé cuenta
que lo que va a hacer está en función de lo que puede hacer, ¿no? O sea, el colectivo es la suma de tanto como son los talentos de lo que tenemos. Entonces, cómo hacernos como autorresponsables, como colectivos, que es una primera parte. Los integrantes de los colectivos que vamos a tener una decisión, necesitamos estar a un nivel que nuestro grupo y nuestra institución necesita. Entonces, así como, y porque las decisiones que se van a tomar son claras. Y un segundo nivel me parece que va en el tema común de las participaciones, es la capacidad de generar soluciones. La capacidad de generar soluciones, que ha sido una gran crisis dentro de todo el confinamiento mexicano educativo. Cómo se soluciona que un profesor enseñe de manera remota, cómo se soluciona que una maestra de kinder enseñe a leer por una videollamada, que un profesor universitario haga un simulador de ingeniería avanzada de manera remota. O sea, le buscamos soluciones, hay un gran terreno de soluciones. Y que ahora que vienen estos grupos de ideas o planteamientos sobre los colectivos, cómo también podemos generar soluciones desde ahí. Me parece que es como una guía para que el colectivo pueda tener referentes o autorreferentes, porque como bien decía la maestra Luna, no va a ser por generación espontánea, y lo que va a ser por generación espontánea es más bien cómo está el colectivo. Entonces, pues muchísimas gracias por su participación y muchos saludos. Muchas gracias, Fernando. Eric, creo que quiere tomar la palabra. Adelante, Eric. No, ¿verdad? Fabio, va adelante, por favor. Muy amable, gracias. Felicito muchísimo a la puesta en marcha de este seminario. Han sido unas intervenciones sumamente importantes. Destacaré 3 nudos problemáticos. El primero es que coincido en que la escuela no es el único espacio de aprendizaje. Hay más. También coincido mucho con lo que acaba de decir la doctora Mercedes Ruiz. A veces pienso también que se aprende más y mejor fuera de la escuela que dentro de ella. Todo el tiempo se está aprendiendo. La teoría de la propensión del aprendizaje señala eso. Es imposible no aprender en tanto uno está vivo. Lo importante es saber qué es lo que se está aprendiendo dentro de la escuela, que incluso sobrepasa el currículum, ¿verdad? El estudiante aprende incluso a escabullirse cuando el maestro le está mirando, aprende a sobrevivir en los grupos, en las pandillas, aprende muchísimas cosas que están fuera efectivamente de lo que son los planes y programas, pero siempre se está aprendiendo. El punto es, ¿qué es lo que se aprendió en el contexto de la pandemia, más allá de los contenidos, y que hizo, por supuesto, que contribuyó a desarrollar otras habilidades que me parece que son muy importantes, ¿va? Esto tiene implicaciones, por supuesto, también en la docencia, ¿no? Los docentes aprendimos una docencia alternativa, una docencia que está más allá de lo que nos formaron en las escuelas normales, de lo que nos invitaron a desarrollar como competencias o habilidades docentes, y por supuesto que ahora estamos aprendiendo de otra manera, y este es un espacio en que muchos le hemos denominado pues no escolarizado, ¿verdad? Que tiene que ver más con otro tipo de educación. Recupero mucho la educación no escolarizada, por supuesto, de Illich, de Freire, de Carlos Calvo, de Francisco Gutiérrez, en ese sentido de que de Gardner incluso, ¿no? Con la mente no escolarizada, ¿no? Esta educación escolarizada, recupero un poco lo que había dicho la colega Miriam, incluso puede traducirse también en los ambientes de aprendizaje. Y a mi juicio, y lo señalaba hace mucho tiempo en un evento, en una ponencia, los ambientes de aprendizaje emergen precisamente como una contrapropuesta a esa educación escolarizada, ¿va? Es desde una perspectiva que trabajé, y me interesa mucho que los ambientes de aprendizaje efectivamente sean hasta el día de hoy esos modelos de resistencia subversivos, disruptivos, de una educación escolarizada y por supuesto de una docencia escolarizada, ¿no? Entendiendo la escolarización como una repetición de relaciones preestablecidas y que no contribuyen mucho a una educación, ¿va? Y estoy fascinado con lo que comentó Alejandra Luna en cuanto al miedo. Efectivamente, los profesores
los directivos tienen miedo a ser subversivos, a modificar el status quo, ¿no? Pues, ¿cómo no? Si la educación es una tensión entre lo que debe prevalecer y lo que se debe cambiar, ¿no? En esa tensión nos movemos muchos de los docentes, ¿no? Para otros sería una contradicción, efectivamente, una paradoja, pero vivimos en esa tensión entre lo que se quiere cambiar en el lugar más conservador que hay en una sociedad, que es una escuela, ¿va? Entonces, me llama muchísimo la atención la investigación de Miriam. Las felicito por esta charla, ha sido maravillosa y gracias por el espacio, estimada Arceli. Muchas gracias, Fabio, de verdad. Pues bueno, antes de darle la palabra de nueva cuenta a nuestras invitadas de hoy, le voy a dar la palabra también a Erika y voy a leer una pequeña reflexión aquí, un comentario de Eliana Velázquez que dice que son excelentes aportaciones a quienes trabajan también en educación media superior. Y comentar, dice, ¿no?, que los aprendizajes, no olvidar, vienen también desde el nivel básico. Entonces, esto es una suma de cosas. Y yo también quería comentar respecto a los aprendizajes, supongo Miriam comentará eso, ¿no? Pero sí diferenciar entre aprendizajes del currículum que son importantes para que los estudiantes puedan avanzar. Hoy tenemos un rezago en aprendizajes y eso sí está pues medianamente documentado porque no tenemos pruebas nacionales públicas, ¿no?, que nos den cuenta, pero en la Ibero comercial hicimos un proyecto de evaluación de aprendizajes. No fue representativo a nivel nacional, pero nos da muy buena cuenta de qué pasó en el país. Lo condujo Luis Metinagual y hemos estado participando en ese proyecto varios colegas. Y pues sí tenemos un tema de, al menos una crisis de aprendizaje del currículum que sí tendría que importarle a la escuela. Más allá de que yo también coincidiría con mis colegas, que hay otras cosas que aprendimos, los propios investigadores, ¿no? Volvimos a aprender temas sobre lo que implica o no la autonomía escolar, ¿no? Los retos que implica. Entonces, yo abonando que no dejemos de lado que también importan los aprendizajes del currículum y que de eso sí tenemos una crisis espantosa. Bueno, pues le daré primero la palabra a Erika, que tiene alguna pregunta, y después, conforme fueron alzando la mano, Miriam, Alejandra y Úrsula. Adelante, Erika. Gracias. Antes que nada, pues muchas gracias por compartir sus experiencias y este espacio de unidad de aprendizaje en colaboración, pues con todos los que están aquí presentes y que tienen que ver y tienen un papel importante dentro de lo que es la formación en educación en distintos niveles. Y bueno, creo que ahorita justamente acabas de mencionar algo muy importante y es algo en lo que yo me he desarrollado profesionalmente durante muchos años y es justo la evaluación. Y creo que es momento en el que a lo mejor haría falta o sería importante que la evaluación educativa en los niveles escolares se utilizara justo como medio de diagnóstico para poder trabajar en colaboración dentro de las propias instituciones y a partir de ahí implementar estrategias que permitan, si bien no recuperar el tiempo que se tuvo de esta educación a distancia y con estos modelos implementados de manera extraordinaria, ¿no? Pero sí tratar como de ir solventando todos estos huecos que a lo mejor se van detectando dentro de nuestras propias aulas y tratar de alcanzar los objetivos que se planteen en los currículums. Muchas gracias, Erika. Adelante, Miriam, Alejandra y Úrsula, en ese orden, por favor. Gracias. Pues yo solo era un poquito reaccionar a los comentarios, agradecer a Fernando que lo lleva a la reflexión, ¿no? A esta capacidad de generar soluciones. Pues eso de pronto sí es esta constante reflexión, este ejercicio de autonomía y de buscar un desarrollo profesional, docente, de reflexionar sobre la propia práctica. Creo que de eso se trata, ¿no? De tratar de incentivar estas reflexiones. También respecto a lo que comenta la doctora Mercedes Ruiz de los aprendizajes, es todo un debate, ¿no? Sobre la función de la escuela, el aprendizaje, qué tipo de aprendizajes. Es muy interesante que también algo en lo que he pensado mucho, ¿no? O sea, cómo conceptualizar todo lo que se aprende dentro, fuera, y qué es lo que sirve y lo que puede hacer la diferencia, lo que es base, etcétera.
Al respecto también solo comentar como un comercial que una colega de la Ibero Puebla, Tamara Caballero, está haciendo un proyecto de investigación sobre el currículum vivido. Entonces, ya ven toda esta diferencia entre lo que se planea, lo que se enseña, lo que se aprende, lo que se vive. Entonces, hay temas muy interesantes ahí de lo que se vive como aprendizajes, y creo que puede ser algo interesante de revisar. Y también este tema que comenta Erika es todo un tema, la evaluación, ¿no? O sea, como la función de la evaluación, o sea, qué es lo que sigue de retos sobre evaluación, el tema de calificar y evaluar, las diferencias que hay ya en lo cotidiano y los pendientes que hay. Bueno, creo que es un tema que también queda ahí para pensarse, para otro foro. Y bueno, agradecerles a todas y a todos sus comentarios y la oportunidad de compartir con Úrsula y con Alejandra. Muchas gracias, doña Emma. Adelante, Ale. Muchas gracias. Pues sí, es también dar un poco reacciones a los comentarios que nos han estado compartiendo. Y pues yo creo que primero yo lo que reflexionaría es que, bueno, el trabajo colegiado no debe abandonarse y tenemos que estar bien claros que el trabajo colegiado también logra que sean pertinentes los aprendizajes que se están dando. En ese sentido, a veces hay que pensar que, bueno, no podemos obviar que en nivel medio superior, a veces ese trabajo colegiado se fragmenta por las características propias de que los docentes que trabajan en media superior, pues también trabajan a veces, muchas veces no trabajan en una sola escuela. Entonces es muy difícil a veces que coincidan los horarios y que aunque sea que puedan compartir en pasillos entre docentes mismos, pues no sé lo que se observa de otros estudiantes y lo que ya no decir juntas a las que a veces no pueden asistir, ¿no? Entonces, yo sí insistiría mucho en que no se pierda el trabajo colegiado a nivel medio superior, esta pertinencia que es tan importante en todos los niveles, pero pues en educación media superior es cuando tenemos la desbandada, ¿no? Y que se da más pues la desvinculación de los estudiantes con la escuela, ¿no? Y en ese sentido también un poco reflexionar en que, bueno, a veces yo he estado observando que desde la investigación educativa seguimos muy clavados en la pandemia y ya al interior de las escuelas ya están así como que, ¿por qué están hablando todavía de pandemia, no? Y un poquito yo creo que es pues invitar a que no se nos olvide. Aprendimos un montón en la pandemia de qué era la escuela, de todos estos aprendizajes que se dan por fuera, pero también de nuevas maneras de hacer escuela. Y como que ya pasada la pandemia y este momento de crisis es un poquito como que, bueno, ya nos relajamos y estamos cayendo otra vez a los que hacíamos antes de la pandemia, pero nuestros alumnos son diferentes. Nuestros alumnos ya vivieron ese proceso de que se podían hacer las cosas de manera diferente, vieron que tenían aprendizajes mucho más ricos en muchas otras fuentes que no era la escuela, y que de repente volverse a llegar a sentar a un salón a hacer lo mismo, ya les está resultando prácticamente pues imposible, ¿no? Y otra vez volvemos a esta desvinculación, ¿no? Y no es desvinculación a veces nada más de que se vayan de la escuela, sino de que los tenemos allí sentados, pero con la cabeza en un mundo aparte. Entonces, pues un poquito invitarlos también a esta recuperación de que no volvamos a lo mismo, por favor, de antes de la pandemia. Qué reto, ¿verdad? Desde la comodidad, ¿no? Decimos, ya libramos esta. Volvemos a nuestras mismas prácticas. Muchas gracias, Ale. Úrsula, adelante, por favor. Sí, bueno, pues definitivamente creo que temas como estos, pues merecerían muchas horas y muchos espacios de diálogo porque hay mucho que decir, tal como lo hemos escuchado ahora con los comentarios de Fernando, de Blas, de Fabio, de Carla y de Mercedes, desde luego, y también esta retroalimentación con Miriam, Alejandra y contigo, Arceli. Yo creo que, o sea,
hay elementos que se tienen que estudiar mucho. Estoy totalmente de acuerdo que no se puede regresar como si nada hubiera pasado y regresar asumiendo que el docente sabe, el alumno escucha y actúa de manera pasiva y sumisa, etcétera, ¿no? No, o sea, regresar así es una, pues no solamente es una farsa, sino realmente es desaprovechar muchas cosas. Creo que sin duda es importante saber qué se aprendió, ¿no? Y qué de ese aprendizaje vale la pena retomar para ampliar el aprendizaje que se tiene que dar según el marco curricular del sistema educativo en México. A propósito de ello, recuerdo en esos foros que organizó el COMIE al principio del confinamiento, inquietudes de colegas que decían, bueno, ¿y no será mejor pensar, dejar los planes y programas de estudio un poco a un lado y replantear qué se puede estudiar y cómo? O sea, cómo retomar geografía, historia, biología, español, a partir de esto que está ocurriendo, que es la pandemia, ¿no? Y lo recuerdo de manera muy particular en voz de Carlota Guzmán, colega muy querida del CRIM de la UNAM. Pero en otros países eso sí ocurrió, que se replanteó, ¿no?, el aprendizaje y que el tema era la pandemia, y a partir de la pandemia se sometió al aprendizaje de geografía, biología, el idioma, etcétera, matemáticas, estadística. Pero digamos, más allá de evaluar lo que sí hizo el sistema educativo mexicano y no hizo, y qué implicaciones tiene, que creo que es una evaluación muy importante, creo que pensar que se aprendió también implica pensar qué sentidos y significados tuvo y tiene hoy la escuela y la educación, ¿no? A propósito de lo que decía Alejandra. Y que en el caso particular de jóvenes, ¿no? Yo en el contexto de la pandemia hice, junto con colegas de 6 sedes de Flaxo, en América Latina hicimos una investigación sobre juventudes y pandemia, y efectivamente el sentido de la escuela se trastocó, ¿no? Y que eso creo que no es un asunto menor, por eso no se puede regresar como si nada. Los jóvenes no pueden regresar, y los maestros también. Y creo que, por ejemplo, en el caso de las maestras, ¿no?, donde tuvimos como mujeres muchas otras tareas, creo que no es un asunto menor la capacidad de remontar y de enfrentar y de, digamos, cumplir con nuestras obligaciones en el contexto de la pandemia, donde creo que ahí sí este enfoque de género es fundamental, es algo que se ha estudiado mucho, ¿no?, en muchos países, en muchos niveles, pero creo que vale la pena continuar ahí estudiando. Por otro lado, a mí sí me preocupa mucho esta idea de que la autonomía es abandono, porque en la pandemia así, digamos, de algún modo fue. Ciertos subsistemas no, en media superior o no tanto, en básica desde luego depende del nivel del sistema educativo estatal, etcétera, pero yo creo que fue esa como el denominador común, ¿no? Y pensar que la autonomía resuélvanlo como puedan y hagan lo que puedan, pues yo creo que nadie querría hacer eso, ¿no? Porque sí fue una situación muy apremiante, desgastante para todas y todos quienes tenemos que ver algo ahí, ¿no? Entonces, creo que se tiene que hacer un replanteamiento de la autonomía, y sí desde esta perspectiva de construir un andamiaje institucional que no es solamente el marco normativo, que sin duda es un paso muy importante, pero ese andamiaje institucional que hasta ahora nuestro sistema educativo ha sido incapaz de construir, ¿no? Porque hay modalidades de participación y que en cierto sentido, bajo ciertos programas o ciertos, digamos, iniciativas pudieron tener un papel importante para innovar, para tomar decisiones, actuar, etcétera, consejos técnicos, consejos de participación, etcétera, pero no ha sido, digamos, más allá de un discurso que distintas administraciones lo han difundido sobre todo desde el 92 con el ANMED, no ha sido
una práctica que logre traducirse en un andamiaje, ¿no? Que trascienda generaciones de plantas o equipos docentes y directivos o de familias. Creo que ahí hay mucho que aprender y hay casos, modelos, ¿no? Que ya, los modelos desde luego hay que verlos con cierta distancia, pero hay iniciativas muy interesantes que, insisto, creo que vale la pena seguir conociendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula. Y justamente por aquí un comentario de Fernando, que hace rato abría el micrófono, ¿no? Y ese abandono que mencionas es el gran riesgo de la autonomía y del colectivo. Y también coloca, ¿no? Según la calidad del andamiaje institucional es clave. Y bueno, es más entonces que este marco legal, ¿no? Son las prácticas, ¿no? Recuerda que son instituciones formales e informales, ¿no? Y el marco legal es un cachito del asunto. Yo también quisiera comentar como de esta parte que justo decía Fernando hace ratito en su intervención cuando abrió micrófono, ¿no? Y decir que de pronto tenemos idealizado al colectivo, ¿no? Ya como participamos y hay un colectivo, ¿no? Pues pensar que a lo mejor el colectivo dice se puede equivocar, ¿no? Y sí, ¿no? Y por supuesto que hay prácticas colectivas que habría que cambiar. Entonces esta idea de la autorreflexión, el tiempo para la reflexión en colectivo, de cuáles son los propósitos de nuestro colectivo, qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Cómo podemos, yo aquí metería otra vez el tema de los aprendizajes del currículum. Finalmente, la escuela tiene que avalar algunos o importantes aprendizajes clave, ¿no? Del currículum para que los estudiantes puedan continuar su trayectoria educativa, ¿no? Y no con lagunas. Pero no son los únicos, como decía Meche hace ratito, no son los únicos aprendizajes de los que podemos dar cuenta. Y hay otras cosas que importan, ¿no? Lo emocional importa, lo colectivo importa, ¿no? La colectividad importa. Entonces, bueno, pues como profes tenemos muchos retos y bueno, estos espacios son a veces muy cortitos para discutir muchos temas, pero el tema es provocar un poco esta discusión y estoy de acuerdo, Ale, ¿no? Ya pasó, no termina de pasar, pero ya pasó la pandemia, esperamos, ¿no? Y nos toca, ¿no? No solo denunciar o colocar lo que pasó, ¿no? Que sí me parece importante, sino ya generar propuestas y recuperar voces y recuperar buenas prácticas. Entonces, bueno, pues los invitamos a seguir en nuestros seminarios, a seguir participando, a estar atentos. Nosotros colocamos esto en la página de Facebook del Seminario de Política y si quieres poner creo que Alex, tú la tienes más clara cuál es, y en la página del Faro tenemos también las cápsulas en el canal de YouTube del Faro. Y pues invitarlos, ¿no? Nuestros seminarios van a ser cada tercer viernes de mes, ¿no? Entonces estaremos en nuestras redes sociales colocando de qué va el próximo. Y pues agradecerles a nuestras invitadas, ¿no? A nuestros participantes en esta mesa, sus reflexiones, que nos dejan como siempre pensando. Agradecer a Meche, a Ale, que coordinamos juntos este seminario. Y bueno, pues nos vemos el 17 de febrero en nuestra próxima sesión.